Toma aire. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, 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 yo, Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas noches. Bueno, un día más de este mundo de locos que nos ha tocado. Realmente cada día que pasa la escena se va poniendo más psiquiátrica en términos globales ahora, ¿no? Sabemos que empezó Davos, ahora en el editorial vamos a estar hablando un poquito de lo que dijo Macron, de las disrupciones de Trump. Hoy apareció en Estados Unidos por varios lugares, senadores, congresistas, demócratas, alcaldes de algunas localidades. Empezó la pregunta por la salud mental de Trump, como es lógico, porque hay límites para todo y los está pasando a todos. Ahora después en el editorial reflexionamos un poquito, ¿no? Sobre qué costumbre norteamericana esta de elegir la senilidad, ¿no? Me acordaba de Biden. Bueno, ahora hablamos de eso, pero no sé por qué eligen siempre gente que ya uno empieza a dudar de si está apta, ¿no? Para eso, porque realmente son personas muy mayores. Y en este caso, un loco peligroso. La verdad, Trump es un loco muy peligroso. Creo que el más peligroso del mundo. Los teléfonos, para que ustedes nos manden mensajes, 11 3200 0530, 11 3200 0530. Se ha bifurcado la información, ya es muy difícil seguir ejes, pero bueno, vamos a intentar unir los pedacitos que tenemos de hoy en los que Davos, forma uno de los mosaicos, pero hay otros, del que también vamos a hablar en la editorial, que son las fuerzas federales de la Argentina, que la verdad, y los integrantes de las fuerzas de seguridad, no paramos de tener malas noticias. El incidente de esta madrugada en Villa Crespo es muy peligroso y nadie del Ministerio de Seguridad salió a dar una sola explicación, ni tampoco dieron ninguna explicación cuando, esta semana hubo 3 suicidios más en miembros del ejército. Bueno, de eso vamos a estar hablando en un ratito, así que arrancamos con Jugo de Limón. Con cosas para decir y escuchar, las dulces y las ácidas. Jugo de Limón, con la conducción de Sandra Russo. Somos radio, somos periodismo. AM530. Toma aire. Tomemos mucho aire, se lo digo siempre, porque estamos en un momento donde, falta frescura, falta espontaneidad, falta todo eso que había en otra época en una parte de la política internacional y que seguramente está, pero sigue existiendo, pero no en esta parte del mundo, la parte del mundo de la que nos toca ser testigo y parte en realidad de cotillón somos, ¿no? Aunque Milei está muy agradecido, ese es otro tema, el del borde de la paz, eso que creó Trump para puentear a las Naciones Unidas. Milei ya dijo que aceptó encantado, pero los $1.000 millones, y nosotros estamos pidiendo de a 1.000, de a 2.000 millones de dólares para cumplir con el Fondo Monetario Internacional. Es muy difícil, son muy difíciles de parar estos muchachos, porque no acatan nada. Entre paréntesis, y ahora volvemos a lo internacional, mañana vamos a estar haciendo una nota sobre eso. Hoy el juez de Campana interrumpió la feria para recordarle al gobierno que tiene como límite hasta el 4 de febrero para cumplir fehacientemente, para cumplir concretamente con la ley de discapacidad que está vigente y que el Ejecutivo está incumpliendo. Así que por otro lado también, ya que metí esta pastillita interna, es muy loco
conocer primero la copia y después el original. Yo estoy con esa sensación últimamente, que nosotros conocimos primero la copia, una mala copia de un tipo desenfrenado, de un tipo muerto de amor por los dólares, de un tipo que no reconoce límites, de un tipo cuyo único límite es su propia moral, que es muy exigua, es muy finita la moral de Milei. No sabemos qué tan finita es, pero sospechamos que es muy finita. Y es muy finita por cosas sencillas cosas sencillas no, por cosas muy contundentes. Porque la moral de otra persona podría impedirle hacer sufrir. La moral de Milei, la moral de Trump, los reafirman con el sufrimiento ajeno, por eso son más bien amorales, no son personas morales, pero qué loco haber conocido primero la copia, la farsa que es Milei, porque es realmente como un cómic de un facho, lo cual no quiere decir que no estemos viviendo en un Black Mirror en este momento en el que la copia termina siendo más asesina que el original. Eso no lo podemos predecir. No hay que subestimar las copias, porque que es una copia no cabe duda. Lo vimos con el cosplay de Greg Bovino ayer. Se puso ese piloto porque quería comunicarnos, porque uno a través de la vestimenta comunica cosas, por supuesto que sí. Quería comunicarnos, soy nazi y qué. Esa es la actitud del jefe de la frontera, de las patrullas fronterizas, del que habló todo el mundo. Pero bueno, Trump sigue con cosas que hace Milei, pero no es que lo esté copiando a Milei. Trump existió antes que Milei, gobernó antes que Milei, hizo desastres, se negó a aceptar una derrota y mandó a enajenados a copar un congreso, pero envejeció. Envejeció, le queda poco tiempo y sinceramente cada día parece más verosímil eso que comentábamos el otro día, que lo escuchamos de boca de Sean Penn, pero que creo que no es de él, sino que se viene comentando por afuera en varios sectores, ¿no? De la sensación que da Trump es de que se va a morir pronto y de que quiere destruir el mundo antes de morirse. Es de ese tipo de narcisismos letales para la humanidad. Y bueno, no nos puede llevar puestos, porque somos todos mortales. Sí, se va a morir, como nos vamos a morir todos. Es probable que él se muera antes, no lo sabemos, eso nunca se sabe. Pero está en una edad donde la muerte es algo que empieza a acechar, y donde cada ser humano la aleja como puede. Y da la sensación, por las barbaridades que está haciendo, hay digamos, en estos días, en esta semana de Davos, la noticia que aparece, el movimiento que se ha producido y que se está profundizando en Davos es el divorcio entre Europa y Estados Unidos, es la ruptura de la OTAN. Todavía no hablan de eso, no sé por qué, pero porque el pasaje a la palabra a veces tarda porque ahí no tiene retorno. Para la gente normal, para los que nos podemos poner de acuerdo. Y creo que con los únicos que hay que relacionarse es con la gente con la que uno se puede poner de acuerdo. No ideológicamente, no partidariamente, pero con la gente en que uno se puede poner de acuerdo en decir, hoy es lunes, sí, es lunes, es de febrero, no, es de enero, bueno, no, ya sé que no es lunes, estaba dando un ejemplo cualquiera. ¿Está lloviendo de arriba para abajo? Sí, está lloviendo de arriba para abajo. Bueno, cuando estamos en esas cosas básicas neurológicas me estoy refiriendo, no me estoy refiriendo a cosas muy sofisticadas. Cuando está comprobado que la comunicación neurológicamente funciona, bueno, ahí entonces podemos establecer algún tipo de vínculo. Milei y Trump no son ese tipo de personas. A la negativa de Europa, a la primera reacción negativa de Europa sobre la anexión de Groenlandia, que no tiene absolutamente ningún sentido. Claro, si uno mira el mapa sí tiene sentido, porque Groenlandia limita con Rusia. Pero
Hoy habló Lavrov. Rusia no tiene el menor interés en Groenlandia. Y los rusos no mienten porque no son expansionistas. Eso también es un dato duro. Uno no puede poner en pie de igualdad a un país expansionista que no para de anexar cosas y que en su historia no ha parado de anexarse territorios con otros países que tienen otro modo. Pero eso pasó en la historia siempre. Hubo imperios que seducían y que respetaban mínimamente a los pueblos. No vamos, bueno, por supuesto, el colonialismo fue una costumbre de época que se puede criticar retrospectivamente, pero incluso cuando el colonialismo no estaba mal visto por ninguna de estas potencias, no todos colonizaban de la misma manera. Bueno, hoy hubo, en la situación en la que está Europa, lo dice mejor que lo puedo decir yo, Irene Montero en el Parlamento Europeo. Hay mucho enojo y yo celebro que estemos en una etapa en la que las cosas se digan mucho más frontalmente que el mes pasado y espero que la semana que viene se digan mucho más frontalmente que esta. Escuchamos a Irene Montero. Hoy Trump ha filtrado un WhatsApp privado en el que el presidente de Francia le llama amigo y le pide hacer grandes cosas en Irán y en Siria a cambio de Groenlandia. ¿Todavía creen que ayudando a Estados Unidos a cometer sus crímenes vamos a quedar a salvo? No, ustedes no van a acabar con los hijos de Trump haciendo negocio en Gaza o con el petróleo de Venezuela o de Irán. Ustedes, para Trump, son como María Corina Machado. ¿Hasta cuándo se van a dejar humillar? Bombardear y sancionar a Irán no va a traer libertad a las mujeres, va a traer petróleo a Trump. La política de apaciguamiento no evitó la guerra, solo hizo al monstruo más grande. Y Trump es el Hitler del siglo XXI. Hay que aislar a Estados Unidos y salir ya de la OTAN, no ayudarle a bombardear Irán. Tengan dignidad y miren a Canadá, que está firmando un acuerdo histórico con China. Ese es el camino, no el vasallaje a Trump. Eso que decía Irene Montero es la otra gran noticia de hoy, porque Canadá firmó un acuerdo con China y eso cambia todo ese espectáculo de la parte del norte de América, que no es Estados Unidos, es Norteamérica, que incluye a Canadá, que no le pertenece a Estados Unidos, así que tampoco podemos reemplazar América por Norteamérica, porque seguimos siendo inexactos. Es hora de que Estados Unidos sea Estados Unidos y se terminó. No es otra cosa más que Estados Unidos. Pero antes de ese acuerdo, que seguramente Trump alguna noticia tendría, hoy publicó 2 fotos de inteligencia artificial como su copia, como Milei. Digamos, la verdad parece el hijo, el nieto, no sé. Pero en una estaba plantando bandera en Groenlandia, es decir, estaba diciéndole a la Unión Europea, me cago en ustedes, que me mandaron 15, la verdad, 15 soldados cada país mandó, digamos, están Europa está en la etapa de los símbolos y Estados Unidos está en la etapa de te tiro 8 misiles y te reviento. Entonces, obviamente, esos actos simbólicos no sirven para un carajo. Y por eso está tan irritada Irene Montero y está tan irritada los partidos de izquierda europeos por lo que hablábamos ayer. Porque la dirigencia europea está demostrando ser la única dirigencia que podía llegar a esta instancia con un tipo como Trump. Humillada, rendida, sin ideas. Y retomamos lo que decíamos antes de empezar el editorial, ¿no? Hay una gerontocracia también en este fin de ciclo de hegemonía norteamericana. Yo creo que no puede ser casualidad que el presidente anterior no sabía por qué puerta salir, hablaba con gente imaginaria, saludaba a los muertos, y era evidente que no estaba en condiciones de gobernar una potencia como Estados Unidos. Y lo cambiaron por que es 2 años menor, que parecía que estaba bomba al lado del otro, pero sencillamente porque Trump debe tener más testosterona o más maldad, no sé. Pero últimamente las cosas que está diciendo y las cosas que está haciendo no dan señales de salud mental porque no tienen retroceso. Y en política hay que saber avanzar y retroceder. Pero muchas de las cosas que está haciendo no tienen retroceso. Esto que decía Irene Montero
en lo que acabamos de ver, que filtró un chat privado de Macron. No es la primera vez que lo hace Trump, forma parte de sus características, o sea, es un tipo sin códigos. Esto es lo que decía Macron hoy en Davos, ¿no? Estamos entrando en un mundo sin reglas. Chocolate por la noticia, te hubieses tenido que dar cuenta hace un par de años que entraban en un mundo sin reglas. Si la propia Europa, que calmó a Rusia en su momento con los acuerdos de Minsk, terminó confesando hace un año y medio que los hicieron firmar eso para aplacarlos, pero que en realidad nunca estuvieron dispuestos a cumplirlos, ¿de qué código viene a hablar Europa ahora? Si ellos transgredieron también los contratos y los acuerdos que habían firmado con Rusia, con pactos de no agresión, de no invasión, de que Ucrania no iba a entrar en la OTAN, que no iban a joder más con eso. Entonces, cuando están todos en igualdad de condiciones, son todos violadores de las reglas internacionales. Y ahora agarrate Catalina. Me salió de barrio, perdón. Agarrate Catalina. Eh, en este nuevo, bueno, en esta cosa de fantasía que creó Trump hasta ahora, solamente está en Hungría y Argentina. Dios nos libre de ser los tres chiflados, ¿no? Estamos a punto, hay muchos invitados, invitó a 60, pero además de que hay que poner $1.000 millones, que para nosotros es un problema, pero para otros países no. No tiene que ver, para nosotros sí tiene que ver con el dinero, porque nosotros tenemos gente con hambre, nosotros tenemos rutas hechas mierda, nosotros no tenemos obra pública, nosotros tenemos $100.000 de deuda y seguimos pidiendo deuda y seguimos con Caputo que no sabe otra receta, él te hace siempre la misma torta. Vas a merendar con Caputo 10 años seguidos y merendás los 10 años la misma torta. Porque lo único que sabe hacer Caputo es pedir prestado y deber. No tiene otra herramienta. La caja de herramientas de Caputo es la deuda. No tiene más cosas para ofrecer. Que se la meta en el culo la deuda. Ya estamos hasta acá de deuda, que no sabemos a dónde va. Pero que ni se les ocurra poner $1.000 millones en un engendro que va a durar 10 minutos. Y que además tiene el objetivo de que lo hace para saltear a las Naciones Unidas, ya sé, pero ya lo dijimos, pero el objetivo ¿cuál es? La reconstrucción de Gaza. ¿Nosotros vamos a reconstruir Gaza? Nosotros que tenemos a la gente sin agua potable, sin comida, sin carne, sin vacunas, sin salud pública, sin educación, sin nada. Y vamos a reconstruir Gaza porque si Gaza sigue siendo atacada por Israel todos los días, ¿en qué farsa nos quiere meter Milei ahora? Hoy, pasando al otro, ay, ya me pasé de tiempo. ¿No ves que no ustedes me tienen que detener en algún momento para que yo me dé cuenta que me enganché? Bueno, después en otro momento del programa, cuando tengamos un huequito, hablamos del tirador de Villa Crespo y de la policía que nos tendría que cuidar, pero anda borracha por las calles con el arma que les damos para que nos cuiden, disparando al voleo, y con una ministra de Seguridad que en lugar de explicarnos qué carajo hacía un cabo de la Policía Federal armado en Villa Crespo, borracho, a las 6 de la mañana, saca un comunicado condenando a organizaciones terroristas en Irán. Sigan jodiendo con Medio Oriente, sigan jodiendo con Irán, sigan jodiendo con eso que no nos importa, no nos interesa, no nos incumbe y no es de nuestra incumbencia. Ya pasamos por esto. Con Menem ya vimos la película de meternos en conflictos que no entendemos, y si no los entendemos nosotros, miren que los va a entender Milei, que no entiende ni la tabla del 3. Ya venimos.
Carga. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Cómo dice que le va, Sandra Russo? ¿Cómo está usted? Ay, bien, porque canté con Silvio Rodríguez y entonces me levantó el espíritu. Y la verdad que sí, yo simplemente como dato voy a decir que este tema se llama Canción del Elegido, es de Silvio. Muchos creen que estuvo dedicado a Ernesto Guevara, pero estuvo dedicado en realidad a Abel Santamaría, el segundo Ah, comandante que fue asesinado en el cuartel Moncada en 1954, el hermano de Aidé, y a él está dedicado Canción del del Elegido. elegido. Maravilloso tema, es de los más Te lindos. esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Bueno, ahí estamos. Bueno, Jorge, vas a hablar de economía hoy. Sí, sí, digamos, me trato de que una vez por semana mandar alguna columna de economía para compartir, sobre todo el léxico que la derecha históricamente se apropió, ¿no? Hay un libro muy famoso de la década del 90, El irresistible ascenso de los economistas, me acuerdo, un libro que fue muy famoso, que pone blanco sobre negro el hecho de que el discurso económico ortodoxo de Chicago, del neoliberalismo, se había constituido en un discurso político, ¿no? Claro. Y que con think tanks, con medios, con pseudo periodistas comprados, etcétera, habían dispuesto una operación global para convencer a miles de millones de personas que el horizonte del neoliberalismo, de la lucha de todos contra todos, de la mano invisible, del equilibrio homeostático del mercado y todas esas pelotudeces tenían sentido. Bueno, la realidad es que el primer golpe posteriormente al reinicio del neoliberalismo en el año 73 con Nixon, etcétera, fue la crisis del 2008, que puso en evidencia que era toda una falsedad y que esos equilibrios que se daban con la libertad de la oferta y la demanda eran una farsa y ponían en riesgo, por supuesto, siempre a los más pobres, ¿no es cierto? Con la quiebra de bancos que pagaron y la destrucción de las hipotecas y la pérdida de domicilio, que fue el inicio de la pobreza que hoy vive Estados Unidos, que sigue teniendo 40 millones de pobres que dependen de un Y también cheque. fue esa época el inicio de del quiebre del Estado de Bienestar europeo, porque hubo crisis Exacto, de sí, y hipotecas en con la España. complicidad, y hay que decirlo, Sandra, la socialdemocracia europea fue Totalmente, absolutamente cómplice de esta entrega a las totalmente. capitales internacionales, con también con el intento de parar la fortaleza de los sindicatos europeos, que por supuesto disputaban cada vez más la renta del capital, con toma de fábricas, con huelgas, etcétera. La manera que acordaron los capitales globales con la pseudodemocracia progresista es entregarle la lógica a las corporaciones, a los fondos de inversión, a la desregulación, para quebrar a los sindicatos, para generar desocupación y de esa manera controlar al movimiento obrero a nivel internacional. Ese fue el origen. Ahora bien, ¿cómo llega esto acá? Llega a partir del Rodrigazo en 1975, unos meses previos antes del golpe, continúa con el asesino genocida José Alfredo Martínez de Oz, que en realidad era el jefe, no lo era Videla, ni Macera, ni Agosti, el jefe era la oligarquía argentina que buscaba la desregulación para poder hacer guita, después de exportar los granos o la carne, etcétera, etcétera, de poder jugar a la especulación financiera, cosa que lograron y se hicieron inmensamente ricos tipos que antes producían, aunque sea granos, y otros que producían, digo, textiles,
y se dedicaron a la especulación inmobiliaria, a la especulación de dólares, etc. Pero este es el prólogo a esta columna, que es el regreso del carry trade. Siempre explico qué es el carry trade. ¿Alguna vez se fue? Sí, con Cristina no. Bueno, pero el carry trade tenemos desde Alberto Fernández, desde que asumió Milei, por lo menos. Sí, en realidad el carry trade se puso de moda con Martínez de Oz, con Menem, con Macri y con este personaje. Digamos, claro. Esos fueron los momentos álgidos, más menos, con momento de mayor esplendor, que es simplemente lograr que un montón de gente, sobre todo del exterior, venga con dólares. Siempre hago la misma aplicación, viene con $100, los cambia por pesos, ¿sí? Pone esos pesos, que serán 150.000 pesos más o menos, lo pone en la tasa de interés que hoy está más o menos a 35-40%, en un año se lleva 210.000 pesos y el gobierno le garantiza que cuando en un año saque 210.000 pesos del banco va a poder comprar más dólares que los que vendió. Ya no va a comprar 100, sino va a comprar 120 o 110. Uno dice, bueno, 10%, 20%, para que tengamos una idea, si ese tipo pone los $100 en Estados Unidos, en un año se lleva 104. Acá se lleva 110, 120, 130, etc. Entonces, ¿qué hace? Esos $30 de más que se lleva son divisas de la riqueza argentina, ya sea producida por deuda, generada por deuda por este maníaco que se llama Caputo, o por las exportaciones. O sea, nos afanan a todos, sea en el presente de guita que podría entrar para hacer escuelas, etcétera, etcétera, y nos afanan del futuro porque se endeudan y no solamente vamos a tener que pagar $130, sino $130 más los intereses. Eso es el carry trade. Muy bien. Es una estrategia financiera que consiste en invertir dinero en activos en pesos, ganar intereses, luego convertirlo nuevamente en dólares e irse. Se llaman divisas especulativas o también activos de cartera, pero no son guita que viene alguien y dice, che, tengo 100 millones de dólares, voy a poner una empresa de zapatillas en La Matanza, ¿no? Y que eso implica 100 empleos. No. Son tipos que vienen y se las toman y se llevan más guita sin producir nada, sin generar valor, sin generar riqueza, etc. Muy bien. Ahora, ¿por qué esto puede darse? Y ahora ha vuelto con fuerza. Porque en los 2 años de gobierno de Milei hubo momentos en que paró momentáneamente el carry trade. ¿Cuándo paró? Cuando empezó a aumentar el dólar, los tipos dicen, no puedo ponerme en pesos porque voy a poder comprar menos dólares que lo que compraba antes. Entonces no voy al peso, voy al dólar. Muy bien, estos tipos no quieren, Milei y compañía, no quieren que la gente vaya al dólar, ni que tampoco los pesos se utilicen para gastar. Entonces, ¿qué dice el gobierno? Che, yo pago una tasa, dice el Banco Central, pago una tasa del 40-50%, y esa es una base para el resto del sistema bancario. Si yo tengo 1.000 pesos, ¿no?, de ahorro, y voy ahora al banco, me está dando en este momento 35, 40, entre 35 y 40% anual, si yo voy al banco. Ahora bien, esto tiene una trampa, porque siempre el plazo fijo, estos 1.000 pesos que yo pongo en el banco, tienen un correlato en cuánto le presta el banco a alguien que pide crédito. En general son básicamente... Ahora hay muchos... Bueno, sí, se dice que hay muchos préstamos de gente que está desesperada y tiene que sacar préstamos, pero no es aconsejable sacar préstamos precisamente por el interés que tienen, ¿no? Eso es, las familias se endeudan básicamente a través de las tarjetas. En el peor momento para endeudarse, porque es cuando hay más interés. Exactamente. El pago de interés de las tarjetas en este momento está en el 82% anual. Es decir, más o menos un 8% mensual, ¿no? O un 7% mensual hoy. Pero si mañana aumentan, te lo cobran el aumento.
¿no es cierto? Claro. Entonces, la gente entra en desesperación. Pero Sí. hay otro correlato que es importante entender. Yo le pongo 1.000 mangos al banco, ¿no? Sí. Y viene una empresa que tiene que pagar sueldos, que no vendió una mierda, y entonces le pide al banco 1.000 pesos. A mí me paga 38%. ¿Cuánto le cobra al banco, a la empresa? 52%. Es decir, casi 15-18% más. ¿Quién genera esto? Que nadie puede producir. Porque las empresas, y esto es lo que la gente tiene que entender, no ponen, los empresarios no ponen la guita de su bolsillo. Nunca. Nunca. Lo que es de riqueza lo tienen, no lo ponen nunca en juego. Ellos juegan permanentemente con el banco. Che, banco, pasame, tirame algo de guita, yo cuando cobro te la devuelvo. Entran en una, digamos, hay un proceso, pero una cosa es sacar crédito para la producción y otra cosa es entrar en el carry trade. Entonces, los empresarios que dicen, flaco, yo no puedo producir pagando al banco por adelantos a empresas del 50-60%. Yo me paso al carry trade. Ahora digo yo, sabiendo y ya teniendo consecuencias históricas absolutamente claras de lo que significa el carry trade, ¿por qué es legal? Muy buena pregunta. Es legal porque los que mandan... Pero destruye sistemas productivos enteros. No les Un país, interesa. pero un país podría tener la iniciativa no sé, de eliminar la posibilidad de que se especule en la economía. Eso es lo que pasaba en Argentina antes de 1975. No se podía hacer. Antes Y del bueno, 75. Y no hay te que pensar en volver a eso. Exactamente. Antes de la desregulación financiera, la gente no podía hacer guita Con guita. carry trade con divisas. Claro. Pero fíjate que te voy a nombrar a alguien que muchos conocen, un empresario muy importante de la Argentina, probablemente el empresario más importante de la Argentina, multimillonario, debe ser no sé, entre los 5 más millonarios, que se llama Pablo Roca, ¿no? Dio un discurso hace unas semanas, el discurso de fin de año, ¿no? De su empresa Tenaris, que es Techin y otras más, ¿no? Dice, textual, encomillada, vamos a hacer todo lo posible para contrastar las importaciones desleales de China y crear trabajo para la Argentina, ¿no? No puede ser, no podemos competir. Estos son retrocesos en las cadenas de valor. Tenemos que hacer algo. Esto Por los es un 5.000 fracaso, autos eléctricos que vinieron de China. pero es que, a ver, digamos, Pero lo eso voy a es explicar competencia de fácil. producción. Eso No, no es que es no carry podés trade. competir con China. Vos lo Es que que tenés que hacer... además eso no tiene nada que ver con carry trade. No, pero ¿qué pasa? Cuando vos ves que no podés, que te entran autos, ¿no? Supónganse una armadora acá en la Argentina, te entran autos, excelente, barato, etcétera, etcétera, chino, dices, bueno, yo no voy a poner la guita en arreglar este robot de producción que sale 100 millones de dólares. No, pongo esa guita en el carry trade, si te voy a hacer más guita en el carry trade porque la Porque hay competencia... carry trade. Si Claro, no hubiera, entonces- tendría que pensar otra cosa. Claro, entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Hemos retrocedido en todas las cadenas de valor importante en la Argentina. Construcción, automotriz y consumo familiar. Totalmente. Que son el gran, si se quiere, polo industrial que da más laburo en la Argentina, ¿no? Pablo González, secretario general de la UOM de Villa Constitución, advirtió ayer que a Sindar, una de las empresas de Techin, le dijeron los empresarios que le sobran 300 contratistas y 160 trabajadores propios que van a tener que echar. Los meses que vienen van a ser algo. Ahora Techin dice, bueno, tenemos que rever esta apertura. Tiene que ser una apertura inteligente, textual la palabra inteligente, ¿no? Frente a las importaciones de China. Son cómplices brutales, han avalado toda la derecha, todos los procesos neoliberales de la Argentina, destruyéndose por racistas
y por odio al peronismo, y ahora piden la escupidera. La industria explica hoy en la Argentina, hasta el día de hoy, 18% del PBI. En los 70 era el 30% del PBI. Concentra el 11% del empleo hoy. Y el sector que están apostando, y voy terminando, el sector que hoy están apostando, petróleo, minoría, es el 5% del PBI. Pero Casta. Pero ¿sabés cuántos puestos de trabajo en términos porcentuales contrata estos sectores primaristas? El 1% de los puestos de trabajo. Esto es un saqueo que va a la destrucción del medio ambiente, por supuesto, a quitarle el agua a todos los argentinos para dárselas a estas empresas que van a hacer destrucción para el cobre, para el litio, para todo eso. Es un industricidio. El INDEC, último dato, la industria se ubica hoy un 6% debajo del 24, pero un 7% debajo del 23. Y la construcción, que es clave, 24% menos que en el 23. Mi síntesis conceptual: esto es el fracaso absoluto de la burguesía nacional. El único que puede hacer algo en este país no es la burguesía como se pensó en términos de alianzas de clase hace 40 años. Son unos traidores. El único que puede hacer algo acá para rever toda esta situación es el Estado. Correcto. Vamos a una tanda y después a escuchar un tema musical. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. Puerto La Plata, un importante nodo logístico para los sistemas productivos de la región. Un puerto en continuo desarrollo. Puerto La Plata, el puerto del futuro. Daniel Tonietti está en AM530. Carly Bianco, ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Carly, muy buenos días, como siempre, muchas gracias por tomarte unos minutos para conversar con nosotros. Lo que nosotros explicamos es que la provincia no tiene recursos para, como sí ha tenido en otro momento, el famoso no hay plata económica. Digamos. En la pandemia le enviábamos todo el tiempo aportes del Tesoro Provincial a los municipios para que compren materiales, etcétera, que se necesitaban en la pandemia. Hoy no tenemos esos fondos porque además nos quitó toda la asistencia financiera al gobierno nacional, nos dio de baja los programas, no nos paga las cuestiones que están por ley, como por ejemplo los fondos para las cajas no transferidas, por ejemplo los fondos del consenso fiscal. O sea que es una situación distinta, no es comparable a otro momento. A las 10, siempre soy en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Llega el verano y la cultura vuelve a ser un lugar de encuentro y alegría.
Este verano te invitamos a disfrutar de vacaciones en toda la provincia de Buenos Aires con una programación pensada para toda la familia. Disfruta de teatro, música, cine, juegos, talleres y lecturas de verano. Con más de 600 actividades libres y gratuitas y la presencia de 1000 artistas en circuitos culturales que recorren cada territorio. Porque lo mejor de la cultura es la felicidad de compartir. Conocé la agenda completa en institutocultural.gba.gov.ar. Instituto Cultural, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Ahí estamos. Qué cosa tan linda que era. Escuchamos a una cantante londinense, residente en Colombia desde joven, llamada como Katy James. Briela Ojeda, haciendo su tema ¿Qué es que querés? Todo junto. ¿Qué es que querés? ¿Qué es que querés, Eduardo de la Serna? ¿Qué es que querés? ¿Cómo le va? Yo quisiera primero saludarte, Sandra, qué alegría verte. Hola, ¿cómo va? ¿Me extrañaste? Por supuesto, no sabés, claro. fue un caos esto.
Fue un caos. Un caos, ¿no? Sí, sí, Y sí. Jorge es un poco caótico, pero lo hizo muy bien, yo No, creo. pero así nos constituye. Desde el caos sale el Claro, cosmos, el sale el arma cosmos. desde. Claro, Sale del algo. caos sale el cosmos. Algo sale, ponele que es el cosmos. Bueno, ¿y qué te trae con esta columna? A ver, que no lo vi yo. Mirá, lo que pasa es que yo estaba pensando todo empezó a raíz de un conocido peruano, muy buen tipo, pero no coincidimos en nada en otras cosas, que dice que le parece un gobierno maravilloso el gobierno de Milei, que es un ¿Pero economista. de dónde lo excelente. sacaste? ¿Es un economista? No, es un tipo que trabajó mucho tiempo en Argentina, pero vive en Perú, y él dijo eso. Entonces digo, no, para. Entonces yo ahí me puse a pensar, porque yo había dicho en su momento, pensando, ver, si vos mirás la dictadura, no se puede comparar con la dictadura. Yo creo que este gobierno es peor que la dictadura, Sí, y yo lo voy a también. explicar. Y lo voy a explicar por qué, para que se entienda. Porque evidentemente, si se detiene en el tema de los 30.000 desaparecidos, la violación sistemática de derechos humanos, el terrorismo de Estado, uno puede decir, no, evidentemente eso es Bueno, peor. es que no sabemos cómo sigue esto. No, pero bueno, eso tampoco. Pero yo lo que empezaba pensando es esto. Primero que nada, ya desde que empezó el gobierno militar, llamémoslo gobierno militar para usar un sinónimo, para decir genocidio, todas esas cosas, todo lo que ya Dictadura. sabemos, ¿no? Pero la dictadura, bueno, pero ya desde que empezó, sabíamos que el gobierno lo que pretendía era fundamentalmente un modelo económico. Es decir, digamos, es más, y eso ya lo dice la maravillosa carta de Rodolfo Walsh, ¿no? La carta abierta, que entre paréntesis me permito un pequeño homenaje a Rodolfo Walsh, al cual denostó hoy la impresentable de la Jimena Fernández Tesanos Pinto. Ah, la ex vecina de Cristina, la ex vecina de Cristina, habló pestes de Rodolfo Walsh, lo cual enaltece a que Rodolfo se lave Walsh. la boca, que se lave la Pero boca. enaltece a Rodolfo Walsh, que esa cosa. Por supuesto, es coherente con esa mina y con Walsh, que lo puté esa mina, sí, Por claro. supuesto. Bueno, fuera de todo esto, la carta de Rodolfo Walsh ya dejaba claro que lo que estaban pretendiendo era un modelo económico. Y de hecho también es interesante, lo dice en su momento Genaro Díaz Besone, que fue como si fuera no digo el ideólogo, porque los ideólogos del gobierno militar no eran militares. No, claro. Eso está claro. En todo caso sería el difusor, ¿no? Que fue Genaro Díaz Besone, que dijo esta frase para que quede claro. Dijo esto, dice, la frase es: el motivo del derrocamiento del gobierno peronista en marzo del 76 no fue la lucha contra la subversión. Nada impedía eliminarla bajo un gobierno constitucional. La justificación de la toma del poder por las Fuerzas Armadas fue clausurar un ciclo histórico. Así de simple. Eso es entonces, mirándolo desde esta perspectiva, hay que reconocer, lo digo con ironía y con mucho respeto, pero que para esta dictadura, como su objetivo era económico, el terrorismo de Estado, la desaparición forzada, las torturas, la violación de los derechos humanos, el secuestro de niños, las violaciones, etcétera, eran daños colaterales. Es decir, porque el objetivo no era eso, el objetivo era implantar un modelo económico, deshacer el populismo que tanto le molesta a la bestia. Vaya, a otras bestias también, porque eso también lo decían otras bestias, ¿no? De hecho, acá hay que recordar la famosa frase del contraalmirante Rial, hablando de la revolución fusiladora, porque él dijo: sepan ustedes que la revolución libertadora se hizo para que en este país el hijo del barrendero muera barrendero. Ah, es explícito, está perfecto. Está perfectamente explicado. Pero es que, a ver, eso ayuda a entender la posición, por ejemplo, de acá, del impresentable o innecesario Mauricio Macri. ¿Qué es eso de andar llenando el país de universidades? O la frase de la orgullosamente nada, María Eugenia Vidal: todos sabemos que los pobres no van a la universidad. Es eso, es decir, es que el hijo del barrendero siga siendo barrendero.
y muera Barrendero, ¿no? Evidentemente, todo eso que nosotros llamamos la ascensión social, movilidad social, la movilidad ascendente, etcétera, evidentemente es algo detestable, y de hecho Milei mismo lo ha criticado más de una vez, ¿no? Entonces yo creo, insisto, que el tema es implantar un modelo económico. Martínez de Oll ya lo había dicho en el reportaje que le hicieron en su momento, que él había dicho que necesitaba 15 años, cosa que, como el modelo fue un fracaso, ¿no? Y sobre todo porque como venía el fracaso, la inflación se desató, y los militares argentinos son cobardes, o estos, para no decir estos militares argentinos eran cobardes, no se animaron a hacer todo lo que el modelo necesitaba o quería, al estilo como lo hizo Pinochet, por ejemplo, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Le soltaron los hilos, los titiriteros le soltaron los hilos a los militares, y entonces se juzgaron a los militares, no se juzgó a ningún civil, no se juzgó a ningún empresario, no se juzgó a ningún eclesiástico, de todos estos, de los ideólogos, porque no se animaron a hacerlo. Ellos, de hecho, el ejemplo más evidente me parece es la guerra de Malvinas. Mostraron que sabían matar argentinos, pero no sabían matar ingleses. Yo no estoy de acuerdo con la guerra para nada, para mí la guerra de Malvinas fue atroz, pero sabían torturar y estacar soldaditos, pero no sabían matar ingleses, porque son cobardes. Cagaron en las patas cuando estuvieron frente a los ingleses. Exactamente, eran cobardes. Y entonces acá viene, me parece, que solamente podían aplicar bien todo ese modelo económico cuando apareciera un desquiciado que no tuviera ningún problema, porque no le importa nada el sufrimiento de los demás. Los militares, la única vez que tenían a alguien que no le importaba el sufrimiento de los demás era el que estaba del otro lado de la picana. Pero después en otras cosas se mostraban occidentales y cristianos o cosas por el estilo, y entonces no se animaron. Acá tenés un desquiciado absoluto que no le importa nada el sufrimiento de los demás, y entonces hace aquello que había que hacer en aquella época para estos tipos, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero además hacía falta algo más, me parece, y es una sociedad anestesiada. Bueno, esa es la batalla cultural. Ellos hablan mucho más de batalla cultural que de reforma económica. Exactamente. Entonces, eso que, por ejemplo, cuando uno escucha un imbécil decir la pirotecnia le hace mal a los perros y a los autistas, pero yo no soy perro ni autista, uso pirotecnia. Bueno, ¿no? La gente tiene clarísimo que Milei le importa un rábano en los incendios en la Patagonia, y el tipo manda una foto hecha con inteligencia artificial de él saludando a bomberos, y todo el mundo sabe que es falsa, y a nadie le importa que sea falsa. El tipo se pasea con el uniforme de YPF, al cual no lavó nunca, y como si fuera patriota. Es decir, el tipo es una ficción inhumana y donde no le importa absolutamente nada. Entonces yo creo que si estamos teniendo en cuenta esto, el gobierno de Milei es peor que la dictadura, por más que no tengamos, por supuesto, el terrorismo de Estado. Todavía. Sí, bueno, pero ojalá que nunca, ¿no? Bueno, ojalá que nunca, pero el mundo está en términos en los que es imprevisible lo que puede pasar. Sí, estamos de acuerdo. Entonces, que el hecho de que sea una farsa no implica que vaya a ser menos sangriento si no se le pone un límite. No, aparte está claro que, por ejemplo, uno lo ve, su lacayez con el patrón del mundo, que hace exactamente eso, que no tiene ningún tipo de límites. Trump acaba de matar a 130 personas en el Caribe y el Pacífico sin que el mundo le pregunte por qué los mató, ahora que sabemos que el narcotráfico le importa 3 carajos. Por supuesto, pero entonces yo creo que todo eso que generó la dictadura, algo habrán hecho, por algo será, todo eso está totalmente vigente en estos momentos. Exacto, totalmente vigente. Totalmente. Entonces, me parece que ahí hay una cuestión, y yo recuerdo, para ir terminando, porque conozco mis límites, Novak decía que el neoliberalismo es genocidio por goteo. Y esto también es genocidio. Totalmente. Es genocidio de otro modo, pero también es genocidio. Es decir, no me olvido de la dictadura y los derechos humanos, el terrorismo de Estado, no me olvido de los desaparecidos, no me olvido de los torturados, no me olvido de la apropiación de niños, pero todo eso, insisto, fue
algo, insisto, entre comillas, porque no lo quiero faltar el respeto, daños colaterales, para implantar un modelo económico que no lo supieron aplicar porque lo está aplicando este. Por eso creo que es el peor gobierno de la historia. Se entiende la argumentación, Eduardo. Gracias y hasta el martes que viene. Bueno, nos vemos el martes que viene. Retomamos el martes que Eduardo, viene. gracias. Bueno, volvemos a la normalidad que nunca nos ha caracterizado. Menos mal, ya lo sabía. Extrañábamos mucho a Sandra Russo. Sí, señor. Ay, sí, señor. Gracias, chicos, gracias. Chao, Eduardo. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego. Nosotros nos vamos a un temita, no, una tanda. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. En el CUI estudia idiomas con la mejor calidad académica. Inglés, italiano, francés, portugués, alemán, chino y muchos más. Cursos por Zoom o presenciales. Centro Universitario de Idiomas. Certificados y diplomas UBA. Inscribite en cui.edu.ar o llamando al 53 53 3000. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! Ah, que crece. Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente? ¿O aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando los Mayas cumplían 10 años de lucha. Me dijo, hola Teresa Parodi. No nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, que te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice, hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530 en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Banca a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Opiniones críticas y cítricas. Sandra Russo en Somos Radio AM530. Wow, 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 yo, wow, 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 yo, wow, wow. Bueno, volvemos y en estos días tan convulsionados para el mundo y para todos nosotros que nos damos cuenta de que lo internacional, como decía Perón, ¿no? Política es la internacional, lo demás son cuestiones domésticas. Hoy nos damos cuenta de la envergadura, de la profundidad de esa frase, porque hay cuestiones nuestras que se están jugando en otros lugares, en otras ligas, de las que después va a ser difícil salir. Estamos conectados en comunicación con alguien para que es el indicado, para que nos aclare un poco el panorama. Atilio Borón, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches, gracias por tu llamada. No, por favor, gracias a vos. No sé qué sí, tenemos eco. Yo me estoy escuchando a mí misma. A ver si lo podemos solucionar. Yo los escucho muy bien, ¿eh?
Bueno, entonces no importa, ahí se solucionó todo. ¿Qué llegaste a ver de Davos, Atilio? ¿Algo? O por lo menos contanos cómo ves la escena hoy mismo, porque es de una complicación, día tras día se va complicando. Sí, bueno, lo que vi es, lo más importante, me parece a mí, de lo de hoy fue la conferencia que dio el primer ministro de Canadá, ¿no es cierto? Jorge recién me le estaba comentando, muy fuerte, claro. ¿No? Sí, fue muy fuerte, la verdad que fue muy fuerte, planteando, porque además hay varios temas que se mezclan ahí, ¿no? Entra el famoso TMEC, o sea, la renovación del Tratado de Libre Comercio que se hizo en el 2018, dejando de lado el viejo tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Bueno, este hombre salió a defender la necesidad de renovarlo en contra de lo que dice Trump, que prácticamente me parece a mí que lo va a desahuciar. Y también, bueno, salió muy en defensa de, bueno, principios de autodeterminación, de que la idea de comprar un país es absolutamente inaceptable. Es muy revulsivo todo lo que ofrece Trump, más allá de sus propósitos, lo propone de una manera completamente revulsiva, como si la finalidad de Trump fuera chocar con todo el mundo, no llegar a un acuerdo. Sí, yo creo que están muy desesperados, porque no es solo Trump. Cuando vos ves el equipo que tiene Trump, ¿verdad? Es un equipo realmente de muy baja calidad. Claro, claro. Hace un tiempo yo leía, hará más o menos un par de meses, un informe que hizo un politólogo estadounidense, en donde comparó la calidad de los distintos gabinetes presidenciales desde Washington hasta el actual, o sea, los 47 presidentes que hubo en los Estados Unidos. Algunos repitieron, pero bueno, aunque se repitan, cambian los elencos, ¿no? Y este hombre hizo un estudio muy minucioso. Sandra, Jorge, medía, por ejemplo, la competencia técnica en cada área, la coherencia entre las políticas, la actitud del presidente como componedor de diferencias, etcétera. Y la conclusión a la que llegó él es que ese es el segundo peor gabinete de la historia de los Estados Unidos, en donde si un presidente de repente dice una locura, no hay gente que de repente salga y le diga, mire, presidente, esto no se puede hacer. Esto es lo que le deberían haber dicho a Trump y nadie se lo dijo, porque además está todo el mundo, mejor que todo el mundo, hay 2 o 3 que están especulando con la elección del 2028. Y ahí está entonces un tira y aflojo que explica muchas de estas oscilaciones que tiene Trump a medida que va pasando las horas, porque fíjate que en su red social, la Truth Social, manda 40, 50, 60 mensajes diarios. O sea, ¿cómo gobierna un tipo que está emitiendo todos esos mensajes permanentemente? Bueno, y en un contexto en donde el deterioro del apoyo a Trump dentro de Estados Unidos es muy marcado en este momento, está cayendo en un poquito más del 30% de aprobación al cabo de un año, y entonces me parece que está actuando muy a la desesperada, sin un gabinete de calidad que lo pueda contener y decirle, mire, presidente, usted no puede salir a decir que vamos a comprar de Groenlandia y que encima fijaron el precio $700 mil millones. Digo, es algo que no tiene ni pie ni cabeza, pero bueno, lo que ha sorprendido es que algunos países europeos se han plantado fuerte, por supuesto los dinamarqueses, ¿no? Porque al fin y al cabo en Groenlandia es una posesión del reino de Dinamarca, pero otros países dijeron de que si es necesario llegar a una defensa militar van a apelar a eso, lo cual habla, digamos, no diría derrumbe, pero sí una crisis profundísima de la OTAN, producto de esta política, totalmente, ¿no es cierto? Y acá en Davos eso se ve porque va a aparecer de un nuevo entre mañana y pasado, cuando se trate de crear esa famosa junta por comisión de gobierno, el consejo de gobierno de Gaza, lo cual es otra locura que te digo, si a mí me lo había planteado un estudiante de relaciones internacionales que en un examen lo hubiera bochado directamente, decir, pero ¿de qué estás hablando? Porque están a ver, este hombre se autopropone como presidente de ese consejo,
en un territorio de un país distinto que es Palestina, territorio que ha sido robado, destruido, saqueado, y junto con él menciona una serie de tipos, entre ellos Tony Blair, que tiene un pasado siniestro. Bueno, Jorge lo conoce mejor que yo. Sí, la intervención de él en hacer posible la guerra de Irak, vendiendo la mentira esa asquerosa de que había armas de destrucción masiva en Irak. Bueno, ahora ese mismo personaje aparentemente lo propondían para todo esto, sin consultar además a los palestinos. Todo esto es una locura. Es, digamos, bueno, el imperio del más fuerte, sin ninguna clase de mediaciones, y esto solo puede llevar a un conflicto de enormes proporciones en momentos donde, digamos, hay mucha gente, demasiada gente, para mi gusto, de que en Europa está hablando ya de una tercera guerra mundial, lo cual sería, digamos, una catástrofe realmente planetaria, no solamente europea, ¿te das cuenta? Entonces, bueno, creo que lo de Davos van a tratar de ver de qué manera se reorienta un poco todo esto ante un personaje impredecible, incontrolable como Trump, un niño rico, caprichoso, que quiere hacer lo que quiere hacer. No sé si habrás visto en la red social de la Truth Social, hace unos días se puso un posteo y se puso presidente en ejercicio de Venezuela, como primer renglón. ¿Lo viste? Bueno, esto es una cosa increíble. Y abajo, 47º presidente de los Estados Unidos de América. O sea, puso primero esta autoproclamación de presidente en ejercicio de Venezuela, lo cual... Bueno, y hoy subió una foto en la que estaba Canadá también con la bandera norteamericana. Sí, Canadá, Groenlandia y Venezuela también la ponían con la bandera americana, ¿verdad? Digo, estadounidense. Es una cosa muy complicada, y te digo, en Davos, volviendo a eso, lo que se viene hablando mucho es la sorpresa, o mejor dicho, la preocupación, más que sorpresa, que tienen los grandes corporaciones capitalistas por el avance económico de China, que ha logrado tener un récord de exportaciones. Se lo están haciendo re fácil, te digo, ¿eh? Trump se lo está haciendo fácil. Sí, pero digo, ahora ahí hay un problema muy serio, porque bueno, si Trump quiere imponer esas ideas que él tiene sobre, bueno, América primero en todo el hemisferio occidental, va a tener que enfrentarse a conflictos muy serios, porque China, por ejemplo, sin ir más lejos, tiene en los países de América Latina y el Caribe una gravitación enorme en comercio exterior. Por ejemplo, una cifra que tal vez es muy conocida, pero en el año 2000 el intercambio comercial entre China y toda América Latina y el Caribe era de 12.500 millones de dólares, o sea, muy poco. Hoy en día está en 518.000 millones, o sea, se multiplicó por 40 la gravitación. Y aunque Trump diga mantengan a China afuera, y no la van a poder hacer, porque, a ver, Boric tiene como primer socio comercial de Chile desde hace 20 años ya a China. ¿Qué va a hacer Boric? ¿Va a decir no le vendo más cobre y litio a China? No lo puede hacer, aunque quiera, porque provocaría. Lo mismo pasa con Lula, e incluso de nuestro presidente, que están las cosas groseras y de muy mala onda que dijo sobre China, pero sin embargo está manteniendo... Los autos eléctricos llegan. Los autos eléctricos te llegan, 5.000 de un saque llegan, Sandra, digo, como para que vean que una cosa es el discurso así, etcétera, y después la práctica, además que los chinos no se enojen y pidan la devolución del swap, que se derrumbaría, digamos, la cotización del peso acá en la Argentina. En fin, creo que hay Atilio, te interrumpo un segundito. Dale, Jorge, por favor. Buenas noches. Te quiero hacer una consulta respecto al secuestro ilegal y criminal con los asesinatos que se produjeron en la República Bolivariana y la necesidad de armar un movimiento de consenso global para la libertad de Nicolás Maduro y su esposa. ¿Cómo estás viendo la situación esa respecto a este crimen brutal que ha cometido Estados Unidos en América Latina?
Mira, lo estoy viendo con una enorme preocupación compartida por todos, porque la verdad fue, como decir, un crimen brutal. Hay más de 100 personas que han pagado con su vida todo esto, no solamente los que estaban en la guardia, muchos civiles, hay casi 450 viviendas que han sido dañadas por esos bombardeos, verdad que no eran tan quirúrgicos, no eran tan precisos, y está, digamos, el hecho de que Estados Unidos, ahora mucha gente se pregunta, bueno, ¿dónde está la acusación? Porque lo del cártel de los soles, ya mismo el fiscal lo ha desestimado, y las otras 3 causas que están pendientes, ninguna tiene entidad. Les queda la única, el hecho de la posesión de armas de guerra, posesión de ametralladoras, quien las poseía era nada menos que el comandante en jefe de todas las Fuerzas Armadas de su país, que es el presidente de la República. Puede tener un arma de ese tipo sin ningún problema. Pero si en Estados Unidos está armado todo el mundo, ¿cómo va a ser eso un motivo de acusación? Bueno, pues sabes que hay más armas de fuego en los Estados Unidos que personas. Esto es una Por cosa eso, escandalosa. ¿cómo van a acusarlo de tenencia de armas de fuego nada menos que un norteamericano? Claro, pero él, ¿sabe qué pasa? Por lo menos hasta ahora se garantizaba un apoyo casi irrestricto de la bancada de los republicanos en el Congreso, pero eso está empezando a cambiar. Es que la gente, digamos, incluso el Partido Republicano, están viendo con preocupación a ese tipo que está haciendo locuras, demasiadas locuras, ¿no es cierto? Y alguien es demasiadas locuras al mismo tiempo, porque las escenas de Minneapolis este fin de semana eran atroces. Tremendo, pero viste la represión, la brutalidad de la represión esa, digamos, es una cosa realmente impresionante, pero habla, digamos, del descontento muy grande que hay en los Estados Unidos en este momento con las políticas de Trump, que no han funcionado. O sea, no se ha puesto en marcha todavía el proceso económico como él quiere, sigue dependiendo muchísimo de las importaciones que haga de China, tiene presiones de parte del complejo militar e industrial para llegar a un arreglo con China, porque ese complejo necesita las tierras raras que se produce en China. Pero volviendo al eje de la pregunta de Jorge, yo creo que acá el problema es, ¿van a devolver a Maduro y a Silvia Flores a Venezuela, lo cual significaría, digamos, una derrota política fenomenal para el gobierno de Estados Unidos? O tengamos en cuenta que el gobierno venezolano hoy está muy amenazado. O sea, Delcy Rodríguez, ¿verdad, Sandra? Es una persona que tiene una pistola en la cabeza. Tuvo que Absolutamente, yo la veo hablar y moverse a Delcy Rodríguez en estos días y realmente me parece que está haciendo un delicadísimo y que está haciendo un equilibrio sobrehumano. Así es, porque escúchame, yo no conozco, no sé, Jorge por ahí tiene algún otro dato, no conozco nunca que haya habido una visita del director general de la CIA a un país y hablar con el presidente en ejercicio de ese país, que es Delcy. Y el tipo de la CIA habrá ido allá a hablar y a decirle que, bueno, mirá, estas son las condiciones, no te muevas de acá, estamos dispuestos a un segundo bombardeo, eso lo ha dicho el presidente. Yo creo que fue a transmitir claramente las amenazas que se ciernen sobre la República Bolivariana de Venezuela. Y creo que hay que tenerlas muy en cuenta, y bueno, Delcy tiene que caminar en esa cuerda floja muy, muy peligrosa. Digo, uno podría decir, estar en su lugar. Tiene que volver Maduro, muy bien, pero Estados Unidos aceptaría que Maduro volviera ahora a la presidencia, que es lo que corresponde. Sería una derrota fenomenal. Ojalá que eso pase, ojalá que Estados Unidos en ese momento se dé cuenta, bueno, aunque la justicia allá, digamos, no es mucho mejor que la nuestra, pensar que en el Tribunal Supremo, en la Corte Suprema, que son 9 miembros, Trump tiene 6 miembros permanentemente a favor de él. Entonces puede hacer cosas insólitas. Pero de todas maneras, pese, discúlpame, Atilio, pero pese a la brutalidad del ataque, a que también nos enteramos de que tampoco fue quirúrgico para ellos, que tuvieron bajas, claro, y todo eso, el chavismo ha demostrado una fuerza de equipo que Estados Unidos nunca tuvo.
No, claro, es notable, digo, porque en otro momento se hubiera venido todo abajo, en otro país, ¿verdad? Se hubiera producido un derrumbe de la línea jerárquica del ejército, del Estado. Acá, digamos, si ellos querían un cambio de régimen, bueno, lo que ha habido simplemente es que sacaron al presidente, la máxima figura, y a su señora esposa, asambleísta además, no es diputada de la Asamblea Nacional, pero la estructura del Estado y del gobierno chavista se ha mantenido hasta ahora incólume. Vamos a ver qué va a pasar en las próximas semanas, a ver si es que Estados Unidos empieza a tratar de asfixiar de una manera mucho más radical al gobierno Por ahora creo, venezolano. da la sensación que están haciendo tiempo, porque también se dan cuenta de que Trump está caminando como un equilibrista, ¿no? En cualquier momento se cae. Yo creo que sí, y tiene un problema, mira, yo si tengo un minuto más, digo, está la pelea por la sucesión. Vos sabés que Trump dijo, cuando se reunió con Zelensky, que él entendía, dice, que usted no puede llamar a elecciones porque un país que está en guerra no tiene condiciones para organizar un proceso electoral. Y dijo, como al pasar, pero esto no fue bien pensado, si Estados Unidos tuviera en guerra en el 2028, bueno, tendríamos que suspender las elecciones, con lo cual quiere decir de que él se perpetuaría, ¿no es cierto?, en el poder. Y ahí hay dos tipos que tienen muchas ganas de ser presidente. Uno es Marco Rubio. Para ser presidente él tendría que tener como trofeo la derrota de Cuba, la rendición incondicional de Cuba, y eso no lo va a tener. Es su única carta, ¿no es cierto? Y está Jack Vance, que es el vicepresidente, que tiene una concepción más amplia de cómo poder llegar al gobierno y no necesariamente pasar por una especie de ataque bestial en contra de la revolución cubana, que es lo que quisiera hacer Marco Rubio. Y a todo esto Trump, por alguna razón, está, digamos, poniendo paños fríos al ataque en contra de Cuba. No quiere decir que no la está atacando, pero es mucho menos de lo que le propone Marco Rubio, que tiene, verdad, como una obsesión enfermiza, absolutamente enfermiza, por acabar con el gobierno de la Revolución Cubana. No lo va a lograr, pero bueno, se están ahí peleando a ver quién va a quedarse con la presidencia a partir del 2028, en este escenario tan complejo, ¿no? Y en donde, marcado por una situación económica poco favorable para la economía de los Estados Unidos y sobre todo para los trabajadores, los asalariados, la están pasando muy mal. Mirá, simplemente basta ver las encuestas o las entrevistas que hacen los distintos canales de televisión para ver que la gente protesta y protesta y protesta. Mucha inflación para ellos, precios muy caros, la política de las tarifas que Trump ha implementado la pagan los trabajadores, ¿verdad? Que si antes conseguían, qué sé yo, un frasco de cualquier cosa por $1, ahora lo van a conseguir a $1.15, $1.20. Entonces, la verdad, la gente está muy enojada y eso creo que se va a reflejar en las elecciones parlamentarias de noviembre, que son la gran apuesta de Donald Trump, porque él quisiera reforzar su predominio en ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos, y todo indica que no lo va a lograr, sino que va a haber disminuido, menoscabada su representación partidaria ahí. Atilio Borone, muchísimas gracias por esta charla, nos encanta cuando hablamos con vos. Bueno, gracias, yo también, además como oyente fiel, así que te vamos a seguir escuchando. Un abrazo para vos y para Jorge, Chao, Un chao. fuerte abrazo, Atilio. Abrazo. Gracias. Vamos a escuchar un temita musical y seguimos.
Ahí estamos regresando con un delay, estoy, que fui al toilet. Fui al toilet. Tiene usted derecho, conductora. Y sí, soy un ser humano, no soy un holograma. Le cuento que estábamos escuchando a una irlandesa, se lo digo así, pero que también se ha mudado con su familia. Uy, sí, la historia la conozco. Se crió en Colombia. Se llama Katy James y creo que es la 14ª vez que escucho la historia de Katy James. La espera. Nos reímos con Jorge porque ya hace muchos años que le hago un chiste con Katy James, pero no lo vamos a contar acá. Bueno, vamos al otro, que es un peloteo. Un peloteo, volvemos a Spanish Revolution. Nosotros estamos con Rusarín, Montero, bueno, pero son cosas que ustedes en otro lado no ven, por ahí están en Facebook, pero acá las atamos y les damos un sentido, ¿no? No sé si les suena esta frase que no es de Spanish Revolution, creo que es de Hannah Arendt, me parece. Ya nada es verdad, mentir sin parar no busca que creas una mentira, sino que no creas en nada. Bueno, vamos a ver el video de Spanish Revolution sobre las mentiras a través de inteligencia artificial. Mentir constantemente no tiene como objetivo que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Eso que describía Hannah Arendt ya no es teoría, es presente y nos define como sociedad. Estamos usando una herramienta potentísima no para ampliar conocimiento, sino para desvanecer la verdad, saturar de ruido, fabricar identidades falsas y erosionar cualquier idea de realidad compartida. Deepfakes, voces clonadas, perfiles perfectos, relatos emocionales diseñados para manipular. No es ciencia ficción, es ya un simple filtro y te conviertes en la persona que quieras. Parece divertido hasta que te paras a pensar todo lo que implica. Hay altísimas probabilidades de que la próxima influencer de Instagram o la personalidad online de la que te enamores no sea quien dice ser. Puede ser un señor de Pakistán, una granja de bots o una IA entrenada para engancharte emocionalmente y sacarte dinero, datos o tiempo. O todo junto. En apenas 2 años y medio, la IA ha avanzado de un modo realmente increíble, pero han sido 2 años y medio donde nadie ha podido justificar la cantidad de recursos económicos, energéticos y humanos invertidos en esta burbuja sin precedentes, sin hablar de su componente político y social. Stephen Hawking ya lo avisó hace tiempo. Somos simplemente los simios más inteligentes del planeta, pero tenemos herramientas de dioses y las usamos para hacer travesuras. Efectivamente, la humanidad posee una inteligencia y un poder tecnológico inmensos, pero carece de la sabiduría o la madurez para usarlos responsablemente, resultando en comportamientos autodestructivos de todo tipo. Date cuenta, bro, esto va de poder, control y desorientación masiva. No regales tu libertad tan fácil. Qué bueno, qué bueno. Sí, ¿sabes? Sí, Sandra, que es una síntesis del último libro de Naomi Klein, que se llama Doppelganger, un viaje al mundo del espejo. Es extraordinario ese libro, lo recomiendo muchísimo, porque lo que plantea justamente con más detalle, profundización, etcétera, es el objetivo político de la destrucción de cualquier verdad posible y la equiparación, que es lo que un poco hace Donald Trump al publicar estas formas de inteligencia artificial en las cuales uno ya no sabe si Donald Trump ya tomó Groenlandia, si lo va a tomar, si es verdad, si es un chiste, si es una ironía, si es literal, si es metafórico. No se entiende nada, no se entiende nada. Pero esto que describe el video de Spanish Revolution lo vemos también en videos sencillos que no son de política, videos de perritos que ya han perdido todo el encanto, porque a uno le gustaba ver un perrito en serio, no un meme perfecto. Bueno, los que aparecieron ahora son una porquería. Yo cada vez que me doy cuenta que me estoy emocionando con algo que no es verdad, la verdad que me detesto por caer, pero bueno, es una etapa por la que tenemos que pasar y por la que tenemos que también conocer y desacralizar, ¿no?
pero la están usando como herramienta, por eso tampoco es una batalla cultural. Le dicen batalla cultural, pero para que haya una batalla cultural tiene que haber contendientes. Acá nosotros no tenemos ninguna manera de contrarrestar los recursos tecnológicos con los que ellos mienten. Tratamos de hablar para decir lo que nos parece que es verdad, lo que nos parece, pero somos completamente impotentes para parar las mentiras que vienen de inteligencia artificial, porque naturalmente no tenemos los resortes ni nunca los tendremos. Así que yo creo, vos fíjate que la única salida, si la hay, que no estoy segura que la haya, pero la única salida tiene que ver con, bueno, ya lo hablamos, pero con valores antagónicos, no solo políticos, con valores sociales antagónicos a los que nos proponen, que es más o menos son las respuestas de cualquier resistencia, ¿no? Ir por las respuestas alternativas y opuestas a las que propone cualquier régimen autoritario. Y para eso tenemos que empezar a vincularnos nosotros, los unos con los otros, de una manera que no lo estamos haciendo. Acá yo la veo muy complicada. Pero bueno, lo que pasa acá también está vinculado con lo que pasa afuera y hay mucha locura también, sí. Yo agregaría una sola cosa. Creo que a lo largo de la historia las tecnologías han generado espacios de disputa. Pienso en el libro, pienso en Internet, pienso en las máquinas que los ludistas trataban de destruir. Y esto también. Va a haber comunidades, ya las hay, se van a desarrollar, de confianza populares, que permitan poner en evidencia cuando nos están engañando. Lo que pasa es que falta organizar eso, nos llevan la delantera por dinero, por vigencia, por lucha cultural, pero es indudable que van a existir mecanismos incluso tecnológicos que inmediatamente, que ya lo existen, o sea, uno puede poner una aplicación para certificar si algo está hecho con inteligencia artificial o no. Eso está disponible, es gratis, etc. Lo que falta probablemente es que eso sea automático. Es decir, que cuando aparezca algo en términos... Sí, que te diga como en el supermercado, exceso de sodio. Que te diga inteligencia artificial. Sí, claro, eso sería... Lo tendría que hacer el Estado. Pues totalmente, porque si no es una estafa que vos te creas verdad algo que es mentira y que el soporte sabe que es mentira. Claro, y que en realidad te lleva o a distraerte o a engañarte o a perder de vista al enemigo. Entonces, es el Estado el que lo tiene que hacer. Por ejemplo, en China y Rusia lo hace el Estado. Andá a hacerte un engaño público en China. Hasta ni siquiera hace muy poco salió una normativa en China que si sos un influencer tenés que saber de lo que hablas. No puedes ser un bueno, en las escuelas chinas enseñan inteligencia artificial precisamente para que los chicos sepan desde la infancia de qué se trata y sepan manejarla y distinguirla. Sí, y usarla para el bien. Y usarla para lo que ellos quieren, controlarla ellos. Así es. Tener el control, que es lo que Soberanamente. necesitamos, claro. Es lo que necesitamos. Bueno, te voy despidiendo, Jorgito, porque creo que después viene Lucas nos estamos Maida. viendo en el día de mañana, miércoles. Bueno, seguí haciendo Me voy a tu hacer tarta en de este preciso lechuga. momento un guiso de lentejas. Eso me gusta más que la tarta de lechuga, querido. Morrones y sandía. No, chau, que es un asco eso. Chau, Jorge, chau. Tanda. Están pasando demasiadas cosas raras, pero hay una radio que nunca se apaga. No te dejes desanimar. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia Bonita, Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. Carlos Polimeni está en AM530.
Cuando Eve partió a todos nos pareció una broma, ¿cómo? Eve nos había acostumbrado a la sensación de su propia inmortalidad y de alguna manera ha logrado la inmortalidad. Nosotros ha logrado la inmortalidad, como Diego Armando, como Néstor, como tantos otros. Eve está siempre presente. Cuando decimos Eve la visualizamos y la visualizamos con el pañuelo, su superpoder de las madres, con sus ponchos rojos, con su estilo, con su boca siempre pintada, con su armonía, con su elegancia, también con su exceso, con su verbalización hasta los límites, con sus errores. Metabolizamos todo eso y festejamos su vida. A las 14, la tarde con Polimeni, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Librería El Aleph presenta el libro del año. Proscripta y sublevada. Crónicas ardientes de una Argentina indomable. Dice Cristina Fernández de Kirchner. Roberto Caballero y Cintia Ottaviano recuperan para nuestra memoria histórica hechos y figuras. No se trata de saber historia, sino de comprenderla, porque el futuro tiene historia. No te pierdas este libro con prólogo de Cristina Fernández de Kirchner. Sumate a la ola sublevada. Pedilo en www.aleflibros.com.ar y lo recibís en cualquier lugar del país. Estás escuchando Jugo de Limón con Sandra Russo. AM 530. Somos radio. Toma aire. Vuelta y vamos a saludar a Lucas Maida, que aquí lo tengo. ¿Cómo va, Lucas? Acá estamos, Sandra, de pie, batallando esta dura realidad, pero que con la columna de territorio siempre decimos que salimos oxigenados. ¿Por qué? Sí. Porque encontramos lucha, encontramos militancia en ese territorio, y esta noche les traigo a Fabián Galván. Él es vecino de la Comuna 9, del barrio de Liniers, o él nos dirá bien específicamente por dónde anda, pero va a hablarnos del Polideportivo Santoianni, que, no sé si sabían, está sufriendo la explotación privada, ¿verdad?, por una empresa que quiere construir otras instalaciones, y el polideportivo pierde su esencia, pierde su espacio, y para eso los vecinos y vecinas se han organizado. Digo eso para presentar nada más, porque queremos escuchar a Fabián Galván. Buenas noches, Fabián. Estás muteado. Ahí no se te escucha, estás muteado. Tenés que sacarle el coso del micrófono. A ver, hola. Ahora. Hola, hola. Ahora sí. Ah, perfecto. Funciona. Lo del microfonito funciona siempre. Ahí va. Un gusto, Fabián, buenas noches. Un gusto, buenas noches, Luca, buenas noches, Sandra. Hola, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en estos minutos en la columna de territorios. Queremos saber qué está pasando en este polideportivo Santoianni, si podés contarle a nuestros oyentes. Sabemos que hay un grupo de vecinos y vecinas consustanciados en la defensa del espacio público, pero queremos que nos cuentes un poquito qué anda pasando por ahí. Sí, es correcto. El día 20 de diciembre, más o menos, para esa fecha, los vecinos nos despertamos con que el polideportivo estaba cubierto por unas lonas, impidiendo ver qué estaba ocurriendo ahí adentro.
como se estaban mejorando las canchas de tenis, pensaron, la mayoría de los vecinos pensamos que eran mejoras que se iban preparando para que justamente empezaba la colonia en enero. Claro. Pensamos que era para eso. Al correr de los días nos vamos enterando que no, que se trataba de un emprendimiento privado, una concesión dada por la Secretaría de Deportes, en el cual se iban a construir 5 canchas de pádel para uso privado, oneroso, según lo que especificaba el contrato que hicieron con Deportes, y en el cual sacaron la mejor parte del polideportivo, la zona más arbolada, y le quitaron casi 1.650 metros cuadrados de terreno que se usaba para todas las actividades las actividades propias del polideportivo. Claro. A medida que fuimos averiguando, juntando datos, información, obtuvimos cuál era la empresa se llama Trixma, es de la zona Vicente López, igual que sus socios. Casualidad que el señor Turnes, secretario de Deportes, también es de Vicente López, lo mismo que nuestro jefe de gobierno. Y bueno, fuimos profundizando en eso y fuimos detectando irregularidades. Por ejemplo, no tenían permiso de obra, entraron el día lunes 5, cuando ya había empezado la colonia, 5 si no me equivoco bien, seguían trabajando. Advertimos ¿Nadie de que les no había avisado nada? ¿Nadie les había nada, hasta ese comunicado momento con nada ustedes? nos había comunicado nada. Se habían hecho unas reuniones el día, creo que 27, un sábado, el día sábado, entre vecinos ahí, y se acercaron unos comuneros también y nos ofrecieron conseguir información al respecto. Para la semana siguiente ya la tenían, habían hecho un pedido de información pública y contamos con la información de qué se trataba, de que se iban a construir esas 5 canchas, quién era la empresa, que había un canon iban a abonar un canon por ese uso, irrisorio el canon, 2.800.000 pesos por mes. Yo creo que ni el sueldo del señor Turnes ronda esos valores, o sea que ni siquiera cubría el sueldo del secretario de Deportes. Y ahí fuimos juntando información, se armó un grupo de vecinos por WhatsApp y empezamos a trabajar al respecto. El día 5 seguían trabajando cuando ya estaba la colonia funcionando, o sea, con chicos ahí más amontonados, porque ya te digo, le faltan 1.600 metros cuadrados al poli. Se achica el espacio. Claro, muchísimo, pero justo en la zona de sombras, donde están los mejores árboles, donde ahí ¿Quiénes ahora son no los pueden chicos estar que los van chicos. ahí? ¿De dónde, qué barrios son los chicos que van ahí? De Liniers, de Mataderos, toda la zona esa. Son cerca de 1.000 chicos que están... Claro, toda la Comuna 9. Y inclusive ahí empezamos a hacer una denuncia en el sentido que no había un permiso de obra. ¿A dónde acercaron la denuncia, Nacho? Fabián, perdón. Lo hicimos donde correspondía, o sea, lo que es obras públicas, el sector ese de Cava, o sea, el BOTI que nos permite hacer ese tipo de denuncia cuando detectamos que hay algo que es irregular en lo que son construcciones en nuestro barrio. Al otro día vinieron y suspendieron la obra. Sí, vino la policía y lo suspendió porque detectaron que no había ningún cartel informando de dicha obra. Pero pasó un día y vinieron nuevamente a trabajar con un permiso de obra. ¿Qué es un aviso de obra? Un aviso de obra es para una obra menor. Algo que, por ejemplo, una modificación que estamos haciendo en la casa, entonces avisamos de que no necesita más que eso, que es un aviso para obras menores. Claro. Levantar una pared, no una para hacer un postería. cambio estructural y una expropiación de un espacio público. Exacto, pero no solo eso, sino que ahí circulaban camiones cementeros para depositar el cemento, o sea, era algo grande. No tenían nada de eso. Pero claro, hicimos nuevamente la denuncia, la policía vino, pero ya con ese aviso de obra que lo tenían en un celular, ni siquiera nada impreso, consiguieron que la policía los dejara trabajar ese día. Ya lo habían arreglado, ya habían arreglado. Ya habían arreglado, tal cual. Nosotros no podemos establecer si es así, pero supuestamente ya algo de eso había pasado. Y si es otro concesionario con un aviso de obra, no lo dejan, es porque tenían el ok. Seguramente. Sí, claro. Bueno, pero estas son parte de las irregularidades que fuimos detectando con el paso de los días. Esta es una. Después, ese mismo día, cuando ya empezaron a trabajar, nos dimos cuenta que
no tenían ni siquiera un baño químico. Y ya nos preocupaba el hecho de que puedan acceder al polideportivo para usar el baño cuando ya estaban los chicos en actividades. Claro, porque puede Terrible. ser una situación jodida. Exactamente. Bueno, pero ahí también detectamos que dentro del grupo de vecinos que estábamos trabajando, alguien nos estaba espiando. Porque a las 2 horas que hablamos de eso, de que íbamos a hacer la denuncia a los lugares que corresponden porque no tenían ni siquiera baño, apareció un baño químico. Desde el día 20 que estaban trabajando y no lo estaba. Qué feo. Así que bueno, ahí también entre el grupo de vecinos decidimos... Está pasando esta expropiación, esta explotación de una empresa privada, en los vecinos, en las vecinas, despertó la defensa de este espacio, han hecho actividades y seguramente harán otras. ¿Querés contarnos un poco la militancia, la red que se armó y también contarnos el significado que tiene ese espacio para esa comunidad antes de que ahora esté lleno de camiones y de gente que se mete en los baños de los niños? ¿Qué pasaba? ¿Qué es ese lugar para ustedes? No, para nosotros es muy importante. Con un grupo de padres del colegio donde va mi nena, el Martinero Leguizamón, ahí a unas 3-4 cuadras del polideportivo, consideramos al polideportivo como nuestro patio. ¿Pero por qué es eso? Muchas de las familias que vivimos ahí vivimos o en departamentos o en un PH, donde lo único verde que podemos tener es un par de macetas. Claro. Entonces, ese lugar para nosotros es nuestro patio. Es un patio comunitario, claro. Exactamente, nos reunimos a tomar mate, yo uso las canchas de tenis, en verano usamos la pileta, mi nena está ahora en la colonia, durante todo el año hace deportes, y así muchos más de los niños que son del barrio, niños y adultos, porque esto sobrepasa las generaciones. Hay un centro de jubilados que funciona también ahí, así que es usado por toda la comunidad. Por toda la comunidad. Claro, eso es básicamente lo que nos indigna. Ya te digo, o sea, el sentido de pertenencia que tenemos como vecinos con el polideportivo es nuestro patio. Ese es el valor que tiene. Claro. Cuando vos decís nuestro patio, hay algo ahí de hogar, ¿no? Exactamente, sí, sin duda. Claro. Sí. Claro. Y ese patio común. Claro, también incluye a la gente que trabaja ahí, porque es gente que ya las conocemos también, de ir siempre. Claro. Eso es lo que hace comunidad y es lo que esta gente quiere impedir, que se haga comunidad, quiere que cada uno se quede dentro de su casa y que no tenga contacto con los demás y que no se organice nada y que además la pasen como el culo. Pero no solo eso, sino que si querés divertirte o hacer algo que te entretenga, tenés que pagar. Claro, sí. Ellos ven el negociado, ¿no? En lo público, en el derecho que ya estaba ahí garantizado de ustedes de poder tener un espacio de recreación comunitario, ven un negociado y ven esta construcción, como vos decís, de canchas de pádel, ¿entendemos? Sí, ¿Hay previstas acciones para la defensa? ¿Qué se viene en lo próximo, Fabián? ¿O se juntan un día para invitar? Mira, venimos trabajando, ya te digo, desde el día 27 que empezaron las primeras reuniones, los sábados. Claro, después hicimos un abrazo. Vamos por el segundo abrazo, que fue el viernes de la semana pasada, y incluimos ese abrazo, una caminata por las calles del barrio. Y este viernes también vamos a hacer un abrazo y un semaforazo en la esquina de Murgiondo y Emilio Castro, que es una avenida concurrida. A las 18:30, porque detectamos también que lo hacíamos un poco más temprano, la salida de la colonia, pero mucha gente no podía participar porque es horario de trabajo. Claro. Entonces lo fuimos acomodando, vamos montando nuestras acciones para ir haciéndolo cada vez mejor, porque ya te digo, hay un grupo madre, que es el grupo en WhatsApp, no la privatización del polideportivo, y producto de esta situación en la cual nos espiaban, hemos ido separando subgrupos que nos hemos encargado de diferentes funciones. Por ejemplo, la comunicación, estoy yo y otras chicas más. Hemos creado un grupo de arte que se encarga de hacer la cartelería, la difusión, los volantes, otro que se encarga de legales, otro grupo que se está encargando de averiguar
por ejemplo, ¿Se organizaron? todos los funcionarios, sí, nos hemos organizado, venimos trabajando ya, te digo, desde el día 27 fue la primera reunión y estamos trabajando ampliamente en todos los aspectos. No queremos que se nos escape nada. Ahí va. Desde nuestro lugar difundimos y recordamos que este viernes, como decía Fabián, a las 18:30, en la manzana ahí del polideportivo, van a realizar un abrazo, un semaforazo. A la derecha le contestamos, como decimos acá, con organización, con inteligencia, pacíficamente también, y con creando conciencia ahí en el barrio en la defensa de estos espacios, Fabián. Sí, no solo eso, sino que pretendemos defender hasta lo que la derecha se arroga como algo propio de ello, que es la seguridad jurídica. En este caso, por ejemplo, ellos están violando el testamento de Francisco Santoyani, que donaba esos terrenos para uso público y recreativo. Y la verdad... Chicos, necesito el tiempo. Vamos, cerramos acá, Fabián, te agradecemos estos minutitos, enviamos un abrazo grande y muy buenas noches. Y suerte el viernes. Suerte el viernes. Muchísimas gracias. Abrazo. Hasta luego, nos vemos el jueves, Sandra. Gracias, Lucas, hasta el jueves. Chau. Nosotros sepa el mensaje que nos termina el programa. Jugo de limón. Un programa antioxidante. Bueno, ahí volvimos, que se nos fue el tiempo y nos quedan unos minutitos para los mensajes. Sandra, no se trata de la edad de los presidentes, tenemos un ejemplo cercano de un tipo joven con los mismos problemas. Abrazo, Dachi, desde una ideológicamente desolada Rosario. Sí, yo me refería solamente a la decadencia del imperio americano y a que esa decadencia en estas últimas dos presidencias coincide con presidentes seniles, que ya no controlan sus esfínteres verbales, digamos, ¿no? Por no decir los otros que no sé. Hola Sandra, un alto porcentaje de la deuda es ilegal e ilegítima. Por eso el futuro programa de gobierno debe establecer la inmediata suspensión de su pago hasta definir qué parte es legal y legítima. Caso contrario tendremos 100 años de miseria y entrega de riquezas naturales. Bueno, pero esto mismo lo venimos diciendo desde que Macri tomó 35.000 millones de dólares y lo único que hemos hecho es ir aumentando las deudas. Así que todos sabemos que la deuda, empezando por la de Macri, que no se hizo informe técnico, que no se sabía cómo se iba a pagar, que fue un préstamo político, que fue un préstamo irregular. Guzmán eso y Alberto Fernández no lo dieron por hecho, lo aceptaron. Y cuanto más se endeuda, más feliz es. No sé, es un tipo que le calienta endeudarse. No sé. Que son, cada uno tiene su perversión, ¿no? Algunos se calientan con guantes, otros se calientan con dólares. Caputo se calienta con deuda, parece. Hola, saludos. Trump me hace pensar en Calígula y Nerón. El poder los vuelve locos con acciones ridículas. René desde Salta. Sí, si fueran ridículas pero no mataran a nadie, serían ridículas. Pero estos son locos ridículos que matan a mucha gente, con lo cual ya ridículo es una palabra que le queda un poco chica a los personajes. Son ridículos, pero son siniestros y malvados también, ¿no? Son fenómenos muy raros. La verdad que son difíciles de comprender. Estamos en plena etapa de reconocimiento y de aprendizaje sobre estos asquerosos personajes que ha parido la pandemia. La verdad, son personajes de mierda que ha parido la pandemia. Hola Sandra Russo, excelente editorial, ponés las palabras exactas a mi pensamiento. Ay, hay tanta gente que no dice lo mismo. Gracias, saludos Susana de Ringelet. Gracias Susana, trato de hacerlo, trato de ser honesta con lo que a mí me parece, lo que no significa que siempre tenga razón o que no esté equivocada, por supuesto, ¿no? Como todo el mundo. Hola Sandra, qué lindo escuchar la canción del elegido. Ay sí, yo no sabés cómo la canté, porque esas cosas son renovadoras de esperanza. Y yo con Rosalía sigo, les aviso. Cuando necesito un poco de calma interna, me escucho la del Cristo llora diamante. Conecto con eso, no sé por qué, y me lloro
me lloro todo. Pero hace bien, ¿no? Descargar un poco de toda esta angustia que estamos, qué sé yo, uno no se va a poner a llorar en un programa de radio, ni tengo la emoción, ni reprimo las ganas de llorar, no me dan ganas de llorar acá, me dan ganas de putear, por eso lo hago. Pero en el fondo estamos viviendo una época de mierda, muy triste, de mucha injusticia, de mucha confusión, de mucha revulsión. Es muy difícil esta época, sobre todo siempre hemos vivido épocas difíciles, ninguna época fue fácil. En el kirchnerismo también fue difícil, lo digo yo desde que lo viví desde 678 y no tengo buenos recuerdos de esa época de mi vida, la verdad, porque era muy hostil la sociedad con nosotros y lamentablemente salir a la calle se hacía imposible sin agresiones y sin puteadas. Pero quiero decir, estamos acostumbrados a las dificultades, sobre todo en América Latina, pero ahora están pasando cosas que no pasaron nunca. Están pasando cosas que no pasaron nunca porque lo que empezamos a decir cuando esto se empezó a empiojar, y es que todo el quilombo que estábamos soportando tenía que ver desde que empezó la operación especial en Ucrania, que todo lo que estaba pasando tenía que ver con la puja por el orden mundial, con una nueva puja por el orden mundial, porque Estados Unidos ya estaba en decadencia, porque el dólar ya no es la moneda dominante en el mundo, porque el mundo se está desdolarizando, le guste a Estados Unidos o no le guste, el mundo que está por afuera del dólar es más grande que el mundo que está con el dólar, con lo cual encontramos a un Estados Unidos decadente que trata de salvarse con dos octogenarios que ya no controlan ni lo que dicen ni lo que hacen, y encima este último quiere destruir el mundo antes de morirse. Hay que protegerse de esa gente. Bueno, y en eso estamos, ¿no? Se hace difícil, pero en eso estamos. Hola Sandra, soy Alejandro de la zona sur. Cristina tendría que haber cambiado la Constitución, ella tuvo todas las herramientas en la mano y tuvimos mayoría también, fue una falta grave que hoy estamos pagando, y también tiene que apoyar a Axel Kicillof y dejarse mirar. Bueno, no quiero entrar en esa interna porque me pone muy nerviosa, y bueno, y si empezamos con debería haber hecho tal otra, chicos, lo que no pasó por algo no pasó. Cristina también quiso cambiar el Poder Judicial y no fue posible, y no fueron posibles. Yo en esta última etapa no estoy muy de acuerdo con las estrategias políticas de Cristina, pero sería innoble no decir, porque eso lo presencié y lo viví periodísticamente, quiero decir, ¿no? Muchas cosas quiso hacer Cristina, muchas más de las que hizo, pero el peronismo no acompañaba. Muchas veces ahora no estamos de acuerdo con la cámpora, y lo decimos frontalmente, pero también reconociendo que si el kirchnerismo dejó para muchos una época de no sé si de felicidad, pero es lo más cercano a la felicidad que yo haya registrado en este país, es porque tuvo una fuerza propia que apoyó sus mejores iniciativas. Pero muchas de ellas el peronismo no permitió que siguieran adelante. Así que, bueno, son mis 59, perdón que no lea todos, pero ya nos pasamos de tiempo. Gracias a Victoria Nardone por la producción, a Carlos Di Mare por la operación técnica, Santiago Martínez, que estás con el streaming, perdóname que toda esta semana te estuve diciendo Ailén Pavón, pero ahora ya sé que sos Santiago Martínez, y hoy no hay programa después de nosotros, así que no sé qué quiere decir que no hay programa, ni música, no hay nada, se termina todo, nos vamos nosotros y se termina todo, no hay música, no ponen, sí, algo debe haber, sí hay música, ¿ves? Bueno, no hay programa, hay música, quédense escuchando la música de la 530, mañana a las 8 acá nosotros, chau, los quiero. Ácido que viene de tus labios cítricos me llena la sangre, vitamina C, qué rico jugo que desparrama. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la